Hoy, por la gracia de Dios, vamos a empezar una nueva serie expositiva. Hoy vamos a predicar el libro del profeta Habacuc. Y nuestra intención es que el Señor pueda guiarnos y edificarnos, darnos una perspectiva correcta en cuanto a lo que sucede en el mundo, en cuanto a la injusticia, en cuanto a la maldad, en cuanto a nuestro rol dentro de todo lo que ocurre y en cuanto al rol de Dios en toda la historia. Así que, hermanos, vamos a orar por la exposición de hoy para que el Señor nos guíe. Oh Padre, esta mañana nos inclinamos ante tu trono para escuchar tu voz. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepara nuestra mente. Danos oídos espirituales para oír tu voz. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a toda verdad. Que podamos verte claramente en esta mañana. Que a pesar de nosotros, tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad, con sencillez de corazón, con claridad y en el poder de tu Espíritu Santo. Obra, Señor, en esta mañana. Visítanos poderosamente a través de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Vamos a dar lectura entonces, hermanos, al texto de Habacuc. Vamos a exponer hoy los versos del 1 al 11. Habacuc, capítulo 1 al 11. Dice la palabra del Señor en Habacuc 1, capítulo 1 al 11. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. En 1946, un fogoso evangelista, a quien Dios estaba utilizando poderosamente, había fundado un movimiento misionero llamado Jóvenes para Cristo. Este joven evangelista, a quien Dios estaba utilizando poderosamente, hermanos, miles y miles de personas venían a escuchar cada vez que él predicaba. Se llamaba Charles Templeton. Y él junto a Torrey Johnson fundaron esta asociación misionera que se llamaba Jóvenes para Cristo. La primera contratación que hicieron era de un joven y desconocido en aquel tiempo evangelista llamado Billy Graham. Charles Templeton y Billy Graham fueron
inmediatamente después de la fundación, a hacer una campaña evangelística por toda Europa, donde muchas almas se salvaron, muchas almas dieron testimonio que fueron salvos a ser expuestos a la predicación de estos evangelistas. En ese tiempo Billy Graham era un joven desconocido. El evangelista a que la gente quería escuchar era Charles Templeton. Ahora, unos años después de que haya finalizado la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hacer públicas las atrocidades que los nazis habían hecho. Eso, hermano, en un comienzo nadie sabía. El tema del holocausto judío no era de conocimiento público durante la guerra, ni inmediatamente al finalizar. Después fueron publicándose imágenes de todas las atrocidades que ellos cometieron. Ahora, nadie sabía que Charles Templeton tenía muchas dudas en sus corazones. Era increíble, hermanos, que un hombre usado de esa manera por Dios tenía muchas dudas en su corazón. Y una de ellas, no la única, una de ellas era que para él era imposible concebir o aceptar que si Dios es un Dios amoroso según la Biblia, cosas tan terribles ocurran en la humanidad, que haya tanta maldad y tanta injusticia. Y esa fue una de las luchas, una de las dudas que llevó a este fogoso evangelista y tremendo evangelista a apostatar de la fe. Y fue una de las noticias revolucionarias en la iglesia en aquel tiempo. Él renunció públicamente a su fe y se volvió agnóstico, porque no podía conciliar el sufrimiento de la humanidad con el Dios de la Biblia. De ahí, hermanos, lo importante de entender cómo Dios actúa frente a la injusticia. Y ese es el tema de hoy, el misterioso actuar de Dios ante la injusticia. Es de vital importancia que nosotros como creyentes podamos tener una perspectiva y cosmovisión correcta en cuanto a la persona y a la obra de Dios en este mundo, en donde se nos ha dicho que nos espera la aflicción. Jesús nos dijo, hermanos, que en el mundo vamos a encontrar aflicción. Y necesitamos conciliar las doctrinas de la Biblia, necesitamos conciliar el carácter de Dios con el sufrimiento de la humanidad. Ese es el propósito del libro de Habacuc. Esa es la razón por la cual vamos a exponer este libro. Hermanos, eso es lo que queremos. Queremos tener un entendimiento correcto en cuanto a lo que está ocurriendo en la historia de la humanidad. Hablando un poco de Habacuc, este libro es de un género poético. No es un libro profético, es un libro poético, es poesía hebrea, en donde más bien Habacuc nos relata esta experiencia personal que él tiene, quejándose a Dios justamente de la injusticia que reinaba en Jerusalén. Él vivió aproximadamente antes del 605, fue que escribió este libro, y era contemporáneo con el profeta Jeremías, era contemporáneo con el profeta Sofonías, era contemporáneo de Daniel y también de Ezequiel. O sea, él fue testigo de la primera invasión y del levantamiento del imperio de Babilonia. Todos los eruditos en su mayoría concuerdan que él profetizó en tiempos de Joacim. ¿Quién era Joacim? Joacim era un rey de Judá que fue hijo de Josías. Casi todos conocemos a Josías. Josías es aquel niño que tomó el reino, que encontró el libro de la ley en el templo y que comenzó a reformar Judá. Trajo una reforma a causa de la iniquidad que había en Jerusalén. Fíjense, hermanos, tanta era la iniquidad y la injusticia que reinaba en el reino del sur que hasta la ley se había perdido.
O sea, los judíos vivían sin los mandamientos del pacto que habían hecho con Dios. Tanta era la iniquidad y la violencia que se había instaurado en el reino. Y todo esto fue provocado por el abuelo de Josías. El abuelo de Josías se llamó Manasés. Y Manasés corrompió de tal manera a Jerusalén y a Judá que Dios decretó el castigo en tiempos de Manasés. Dios dijo que Jerusalén, que Judá se había vuelto peor que los pueblos cananeos que vivían antes de la conquista de Josué, que practicaban abominaciones peor que los cananeos. Manasés instauró todo tipo de idolatría, inclusive puso un dios pagano dentro del templo, inclusive pasó a uno de sus hijos por el fuego, ofreciéndole a Moloch. Terrible fue la maldad de Manasés. Tanto así, como dije, hermanos, que Dios condenó a Judá al exilio en su tiempo. Ni siquiera la reforma de Josías pudo revertir el dictamen divino que Dios había hecho en tiempo de Manasés. Ahora, cuando Joacim tomó el reino, Joacim es uno de los hijos de Josías, él siguió el camino de Manasés. En su tiempo había muchísima violencia, hermanos. Jeremías 22 nos habla de este tiempo. Dijimos que Habacuc es contemporáneo de Jeremías, y en el capítulo 22 él habla de la opresión que había de las personas más débiles. No había justicia social. Los ricos aprovechaban de los pobres. Los ricos pagaban y sobornaban a los jueces para robarle y hacerle daño a los demás. Y hermanos, siendo sinceros, eso no está muy distante de la realidad en lo que vivimos hoy. ¿Verdad? Tanto así que un dicho popular decimos que justicia no hay para el pobre, que la justicia es solamente para los ricos, aquellos que puedan pagarla. Esa era la maldad que estaba viviendo, y Dios aborrece, hermanos. Dios aborrece la opresión de los pobres y de los más necesitados. Había violencia en Judá. La ley estaba siendo quebrantada. Estaban rompiendo el pacto que Dios había hecho con ellos. Y Dios anuncia a través del profeta Habacuc lo que había anunciado desde siempre. En Deuteronomio 28:49, por boca de Moisés dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua no entenderás. Y a esto se refiere, hermano, la lengua extraña. Hacía una referencia a los caldeos que hablaban arameo. Los judíos no entendían el arameo en aquel tiempo. No se refiere a un don especial. Se refiere a que los caldeos iban a venir para traer el juicio de Dios a su pueblo. Ese es el tema. Dios estaba trayendo juicio a su pueblo por la maldad. Debemos entender cómo Dios actúa. Ese es el propósito de hoy. Y para entender cómo Dios actúa, vamos a pasar por la experiencia del profeta. Y el primer punto que vamos a ver hoy, y es algo por lo cual todos nosotros pasamos en una o dos o tres circunstancias, que es su silencio ante nuestras súplicas. ¿Cuántas veces, hermanos, habremos experimentado en nuestro peregrinar el silencio divino ante nuestras oraciones? Y ese es el primer punto que vamos a explorar hoy. Los capítulos 1 y 2, los versículos 1 y 2 nos hablan de eso. El segundo punto que vamos a ver es la inactividad de Dios ante la maldad y el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas tan malas? ¿Por qué personas sufren? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta maldad? Y Dios no interviene y no los castiga. Esa era la experiencia por la cual estaba pasando el profeta. Y el tercer punto que vamos a ver, los versos 5 al 11, es el instrumento inesperado de Dios para traer juicio. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver su silencio
ante nuestras súplicas, su inactividad ante la maldad y el sufrimiento, y el instrumento inesperado para traer juicio a su pueblo. El versículo 1 nos dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Dios trajo en visión a Habacuc todo lo que le está diciendo. Y acá la palabra profecía en el hebreo en realidad significa carga. Una carga pesada. Habacuc tenía una carga pesada en su corazón por lo que Dios le estaba mostrando. Dios le mostró en una visión lo que iba a suceder. Y Habacuc nos relata su experiencia. Y en su experiencia nos dice que él se queja al Señor, diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El género del texto es poesía hebrea, así como dijimos. El libro de Habacuc es un salmo de lamentación. Podemos ver el sentimiento de perturbación que tenía Habacuc por la situación que estaba atravesando. Podemos ver que él sentía desesperación por la situación de injusticia que el pueblo estaba viviendo, por cómo los líderes, tanto civiles como religiosos, se aprovechaban de los más débiles. Ese era el clamor de Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Tengo límites. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, ya no aguanto más? Eso también es decir: ¿hasta cuándo? Ya no soporto más. ¿Hasta cuándo va a ser esto? El profeta, hermanos, proyecta nuestras emociones. Somos seres humanos. ¿Cierto? Tenemos emociones. La Biblia no nos enseña a negar nuestras emociones, ni a negar nuestras luchas. Nos enseña a lidiar con ellas bíblicamente. Es un error pretender que nunca vas a levantar esta queja en tu corazón, porque quieras o no lo habrás hecho más de una vez. ¿Hasta cuándo, Señor, va a continuar esto? ¿Por qué no termina? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes? Señor, te estoy hablando. Óyeme, por favor. ¿Y el por qué, hermanos? El por qué, otra de las preguntas que siempre va acompañando a el hasta cuándo. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Yo que soy el santo de Israel. ¿Verdad? Decimos muchas veces, pero aunque a veces lo hacemos de manera jocosa, el sufrimiento es real, hermanos. O sea, pasamos por esa experiencia de formas reales, de formas verdaderas. Luchamos de esa manera con Dios en nuestro interior. Nos preguntamos ¿hasta cuándo? Nos preguntamos el por qué pasa lo que pasa. Eso es lo que Habacuc está haciendo y nos vemos reflejado en él, en esa lucha. Podemos aplicar a diferentes situaciones. Habacuc representa a los piadosos de Jerusalén, porque fíjense que él estaba clamando por el sufrimiento de los demás, porque el pueblo del pacto no estaba honrando a Dios, porque estaban violando la Torá, cuyo segundo mandamiento principal era amar a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no lo estaban haciendo. Y es muy interesante, hermanos, si ustedes leen, les dejo como tarea en sus casas, Jeremías 22 y 23, para ver cómo se comportaban los líderes políticos y los líderes religiosos en aquel tiempo. Cómo abusaban del pueblo. Y lo hacían con saña, para hacer daño, para lastimar, para herir, para destruir. De esa manera actuaban.
¿De qué manera oramos por el sufrimiento de los oprimidos hoy? ¿De qué manera lo haces? Está bien orar por nuestro sufrimiento. Está bien orar por las situaciones por las que pasamos. Es lo que debemos hacer, ¿no? Orar por ellas. Pero Habacuc estaba orando por toda la nación, por el pueblo de Dios. Habacuc estaba orando porque no podía creer que aquel pueblo en donde la gloria de Jehová debía manifestarse se estaba comportando peor que los paganos. Aquello que había instaurado Manasés unos reinados antes había quedado tan aferrado a la vida de los judíos que ellos se llenaron de todo tipo de abominación. Ellos se llenaron de todo tipo de violencia. Hermano, el propio rey Manasés había ofrecido a su hijo como sacrificio a un dios pagano, a un dios cananeo. O sea, imagínense qué tan corrupto estaba el tema en Judá, qué tantos habían corrompidos aquellos que representaban a Dios delante del pueblo. Ni Josías pudo cambiar esa situación. Él no pudo hacerlo. La violencia del pueblo era la causa. Habacuc pide ayuda, pide auxilio, pide que Dios intervenga. Él sabe que Dios es la única esperanza. Él sabe que Dios es el único que puede cambiar esa situación, que no hay otra esperanza. Hoy la iglesia ha perdido su confianza en Dios. Vos mirás en el Facebook a los cristianos y muchos se volvieron seccionaleros. Ponen toda su esperanza y su confianza en hombres para poder cambiar la situación. Hermanos, no hay brazo de hombre que pueda cambiar el corazón de las personas. Solamente Dios es el único que puede revertir. En Él debe de estar nuestra confianza. A Él es a quien tenemos que clamar, así como lo hace Habacuc. Él sabía que Dios era el único que podía revertir, que podía intervenir de manera personal. Su queja era que no estaba escuchando. Esa es la queja. Y comienza a luchar con la duda. Una duda que a todos nos invade cuando pasamos por este tipo de experiencia. ¿Cuántas veces vino a tu mente la tentación de que Dios no está interesado en lo que estás pidiendo? Esa era la duda con la cual luchaba Habacuc. Recuerden, hermanos, que tenemos que lidiar con nuestras dudas. Recuerden lo que le pasó a Templeton. Nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la forma en que lo hace es metiendo duda en nuestros pensamientos y en nuestro corazón para que nosotros neguemos, de ser posible, nuestra fe. Ese es el trabajo del tentador. Asediar a los cristianos para llenarles de dudas, para que no confíen en Dios, para que no tengan fe en Él. Tenemos que lidiar de manera correcta con las aflicciones, con el sufrimiento, con lo que vemos y con lo que vivimos. Ese es el propósito del sermón de hoy. Hay veces que oramos con llanto y quebranto por años. Y lo hacemos de manera sincera y celosa. Y Dios permanece en un ensordecedor silencio. ¿Nunca te pasó, hermano? ¿Nunca te pasó, mi hermana, que venís orando por años por algo y parece como si fuera que Dios no escucha? Parece como si fuera que Dios no está interesado. Dios permanece en silencio. Y eso puede ser quizás por la salvación de un hijo,
por la salvación de un cónyuge, por la salvación de los padres. Puede ser por un pecado con el cual estás luchando. Podemos aplicar a muchísimas cosas, hermanos. El asunto es que acudimos a Dios una y otra vez, y empezamos a decir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no responderás? ¿Hasta cuándo no oirás y salvarás? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué permites que esto siga así? Dios parece no responder. Es como si fuera que Dios permite que la situación continúe, incluso muchas veces que empeore. Eso era lo que estaba pasando en Judá. No solamente había el mal se estaba multiplicando, el mal estaba creciendo. Había falsos profetas. Jeremías 23 habla que decían: no, tranquilo, no pasa nada, paz, paz y seguridad. No pasa nada, está todo bien, Dios está con nosotros. El templo del Señor, el templo del Señor. Ellos creían que porque iban al templo y porque el templo estaba en Jerusalén, ya estaban protegidos. No, hermanos. La maldad no pasa desapercibida delante de Dios, ni ninguna circunstancia. Muchas veces podemos pensar que Dios está inactivo, porque a nuestra vista parece que Él está inactivo. A nuestra vista parece que Él no está haciendo nada. A nuestra vista parece que Él no interviene para cambiar la situación. Él deja la maldad proseguir. Él deja el sufrimiento de los demás. El verso 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué? Y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. Era una sociedad violenta, muy violenta. Las ilustraciones que Habacuc podría haber escrito, hermanos, hubiesen sido aterradoras. Sin embargo, no lo hace aquí, pero revisando a otros profetas podemos ver todo lo que estaba sucediendo. Ahora, por más horrenda que sea la violencia, por más abominable que sea, la situación del mundo no ha sido muy diferente. Desde la caída, la maldad, el sufrimiento ha existido. Y si leemos Génesis 6, inclusive ha llegado un tiempo en donde el pensamiento del hombre era de continuo el mal, y Dios trajo un juicio que aniquiló a toda la humanidad. Y luego, cuando hace un nuevo pacto con Noé, las cosas no fueron muy diferentes. Las cosas no fueron muy diferentes. La maldad en algún sentido y el sufrimiento no es ajena a la humanidad caída. Ahora, hay momentos en la historia donde Dios permite que se desate con mayor violencia. Que Dios en su soberanía permite que el sufrimiento y la violencia aumente a grados que nos lleve a clamar: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué me haces ver maldad? ¿Por qué me haces ver sufrimiento? ¿Por qué, Señor, permites que todas estas cosas sucedan? ¿Por qué los justos son oprimidos? ¿Por qué los malos triunfan? ¿Por qué los malos siguen sin irse a la cárcel, sin pagar por sus delitos? Parece que se salen siempre con la suya. ¿Por qué aquellos que le dan la espalda a Dios parecen victoriosos? Y ante nuestros ojos parece que prosperan. Y en cambio los justos sufren.
son oprimidos y muchas veces víctimas de maldad. Esa era la queja de Habacuc. Y hermano, ese puede ser nuestra queja hoy perfectamente. Quizá lo que suceda es que no tenemos tanta empatía como Habacuc. Porque yo no veo mucha diferencia al estudiar el texto. Los malos hacen violencia a los justos, los malos sobornan a los jueces para sacar provecho en los tribunales. Está lleno de contiendas y de pleitos judiciales. Son violentos con los demás. ¿Cuánta violencia hay ahora, hermanos, en nuestro país? ¿Cuánta violencia hay en nuestra ciudad? ¿Clamamos a Dios para que intervenga? Quizás debemos de tener un poco de empatía en ese sentido. De ponernos en el lugar de Habacuc. No estamos muy distantes a la Judá de aquel tiempo. La ley es debilitada, dice en el versículo 4. Y aquí el sentido es que la ley está adormecida. Eso es lo que quiere decir. Que la ley no tiene la eficacia que debería de tener. Que la ley no tiene el poder que debería de tener. Que los juicios que se hacen no son conforme a la verdad. No son, ¿por qué? Porque los jueces están siendo sobornados. Porque los que tienen dinero se aprovechan de aquellos que no lo tienen y se enriquecen cada vez más. El impío asedia al justo, dice. Por eso sale torcida la justicia. Fíjense, hermanos, que perfectamente puede describir a nuestra realidad de hoy. Dice que la justicia es torcida. ¿Qué quiere decir? Que ellos interpretan la ley a su manera, para inclinar a su favor, para que el juicio les sea favorable y no según la verdad. Eso es lo que está pasando. Había contiendas de todos lados, violencia, la gente no tiene compasión de destruir a los demás, de quitarle todo y dejarle en la calle que se muera de hambre. No hay compasión. Eso es lo que estaba pasando. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y hoy no es muy distinto a eso. La justicia se había adormecido y una anarquía reinaba en la ciudad. Por muy buena que pueda ser una ley, no va a tener validez si no se cumple con lo que verdaderamente dice. ¿Qué aplicación eso tiene hoy para nosotros? Hermanos, hay muchísimas leyes ya en el Paraguay. Y si se cumplen nada más las que están, nos irían mucho mejor. El asunto no es poner y poner y poner y poner más leyes. El asunto es hacerlas cumplir las que están nomás. No torcerlas. Que los juicios que se hagan conforme a la ley sean verdaderos. Que se proteja siempre al inocente y que se castiga al culpable. Ese es el principio de la ley. Y esas son cosas que agradan a Dios, esas son cosas por las cuales debemos de clamar a Dios. En un sentido. El tema de hermanos, que estamos muy ensimismados. ¿Qué significa eso? Que solamente miramos nuestros problemas. Que solamente miramos nuestros sufrimientos. Y en realidad no nos importan los demás. Aunque podemos decir o pensar que nos importa, pero con nuestras acciones demostramos que solamente estamos interesados en nosotros mismos. Estamos tan ocupados de nosotros que no tenemos tiempo ni siquiera de orar por los demás. En un sentido, aún con sus quejas a Dios, Habacuc nos enseña a levantar la mirada y a poder ver un panorama más amplio. Y eso a su vez nos va a llevar a poder lidiar con el sufrimiento y la maldad. Hermanos, debemos de entender que la historia de la humanidad no se trata de nosotros.
individualmente. La historia no se trata de nosotros, se trata de Dios y de lo que Él está haciendo por medio de Jesucristo. Y en eso sí tenemos un papel, pero como iglesia. Individualmente es muy difícil encontrar. Cuando nos miramos solamente a nosotros, es como que perdemos el bosque. Nos enfocamos en un árbol y perdemos todo el bosque. Tenemos que levantar la mirada y ver lo que Dios está haciendo. Y eso nos va a ayudar a lidiar con las dudas que nos asedian a causa de la maldad y el sufrimiento que reina. Quizás en nuestra vida, quizás somos víctimas, pero de toda la sociedad no sos el único que sufre, te lo puedo asegurar. Y si levantas un poco la mirada, vas a encontrar personas que sufren mucho más que vos. Pero muchas veces por estar ensimismados en nosotros mismos, perdemos el bosque. Perdemos el bosque. El tercer punto nos lleva juntamente a empezar a levantar la mirada. El instrumento inesperado de Dios. Dios responde la oración de Habacuc. Fíjense lo que Dios le dice. Fíjense también la misericordia de Dios. Aunque se mantuvo en silencio, aunque parecía que no estaba orando, Dios le responde conforme a la queja de Habacuc. Y responde a sus quejas. Le dice, mirad entre las naciones y ved. Y ahí está lo que les acabo de decir. Habacuc, ¿qué estaba haciendo? Estaba mirando solamente a él y a su nación. ¿Verdad? Quizás miró un poco más que nosotros. Entonces nosotros mismos miramos a nosotros nomás. Él miró, pero hasta su nación nomás. Aún era corta esa vista. ¿Qué le dice Dios? Mirad y ved a las naciones. Dios le dice que levante su vista. Y fíjense, ved y asombraos. Asombraos. Ahí le habla a todo el pueblo de Judá por medio de Habacuc. Porque haré una obra en vuestros días. ¿Qué es lo que le pidió que mire? Que mire todo el panorama. Eso significa mirar todas las naciones. Porque yo, Jehová, voy a hacer una obra en estos días. Yo voy a hacer una obra. Yo voy a intervenir, Habacuc. Lo que vos me estás reclamando, yo voy a hacer. Quiero que levantes nomás un poquitito la mirada y veas lo que está sucediendo al norte. Un poderoso imperio se estaba levantando. Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor estaban derrotando a Nínive. Y el rey asirio estaba huyendo de Babilonia. Y vino a Harán y fue derrotado. Y vino a Carquemis con el apoyo de Egipto, el emperador Necao, y también fue derrotado. Y un nuevo imperio se levantó. Y Dios le dice a Habacuc que él mire lo que Dios está haciendo. Que Dios es el Dios de todas las naciones y no solamente de Israel. Que Dios es el soberano de toda la historia de la creación y que Dios está obrando, no conforme a nuestros deseos egoístas y ensimismados, sino conforme a su propósito eterno. Y esa debe de ser nuestra perspectiva. Debemos de tener la misma perspectiva de Dios. Dios está obrando en todas las naciones para cumplir su propósito eterno de traer el reino a la tierra, el reino de los cielos. ¿Acaso esa no es la oración que Jesús nos enseñó? ¿Qué decía la oración? Venga tu reino. ¿Acaso eso no debe ser nuestro deseo? Que venga el reino de Dios. Y Dios está obrando conforme a ese propósito. Y Dios le dice que sí va a castigar la violencia que hay en Judá. Que sí va a castigar a su pueblo por haber quebrantado el pacto. Hermanos, ser cristianos no nos exonera de la disciplina divina. Dios también juzga a su pueblo.
todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. Ciertamente cosechará, y tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Tenemos que tener en cuenta, Dios va a juzgar a su pueblo si éste no cumple el propósito de traer el reino a la tierra. Ese es el propósito de la iglesia. Y mi vida debe de trabajar o debe de acompañar ese propósito de alguna u otra manera. Yo no puedo desconectarme del propósito divino porque soy parte de la iglesia, y la iglesia es el medio por el cual Dios está trayendo el reino a la tierra. Entonces tenemos que mirar más allá, hermanos. Levantar la mirada y ver lo que Dios está haciendo y asombrarnos por su soberanía y por su providencia divina, y cómo Él ha obrado en toda la historia de la humanidad para cumplir sus propósitos y alinear nuestras vidas conforme a su propósito. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a poder lidiar con la maldad y el sufrimiento. Vamos a poder hacerlo. Haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Cuál es la respuesta, hermanos, cuando viene el juicio de Dios? ¿Cuál es la respuesta automática de nuestro corazón cuando entramos en el juicio de Dios? Cuando Dios nos disciplina, nos castiga. No puedo creer lo que está pasando. No puedo creer que esto me esté pasando a mí. ¿Verdad? Mirad, ved lo que estoy haciendo asombrados y no lo creeréis. Eso es lo que le dice Dios. No puedo creer lo que estás haciendo, Dios. Le dice. ¿Por qué? ¿Por qué no puede creer? En el 6 nos dice, porque yo levanto a los caldeos. ¿Quién es el que levantó a los caldeos? Dios. Dios es el que levantó a los caldeos. Nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer sus moradas. Aquí nos está describiendo la manera en que Babilonia conquistaba a los pueblos. Lo hacía de una manera cruel. Lo hacía con ímpetu, con violencia, como una ráfaga que devastaba ciudades. Eran violentos, hermanos. Eran violentos los babilonios. Donde pisaban, conquistaban. Formidable es y terrible, dice. De ella misma procede su justicia y su dignidad. No le rendían cuentas a nadie. Llegaban a un pueblo, conquistaban e instauraban su propia justicia. Y hacían de que todos se rindan ante él. Ese era Babilonia, ante ella. Sus caballos eran ligeros como los leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicaban. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran para devorar. Todas estas figuras, leopardos, lobos, águilas, nos hablan de rapidez, de eficacia, de que van como una fiera va a su presa, con determinación a aniquilar, a devorar. Esa es la figura que nos está dando Habacuc. Toda ella vendrá a la presa, toda Babilonia. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Fíjense el vocabulario. ¿Recuerdan que la promesa de Abraham era que su descendencia iba a ser como la arena del mar? Y ahora Habacuc le dice que así, esa arena del mar, esa multitud va a ir para el cautiverio. La misma multitud. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda su fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Hermanos, lo hacían con arrogancia y soberbia. Cada vez que conquistaban, ellos preparaban shows de humillación de los reyes conquistados. Los humillaban públicamente. ¿Recuerdan la tercera conquista de Sedequías? Cuando él huye y van y lo alcanza y viene Nabucodonosor y le mata a todos sus hijos enfrente de él y luego le quita los 2 ojos y lo encarcela para que muera en la cárcel, siendo lo último que había visto.
Esa era la crueldad de los babilonios. Humillaban a los reyes que capturaban, sin compasión y sin piedad. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La fuerza de ellos era su poder, su Dios era su poder. Leímos hoy, en el momento de la adoración de la liturgia, que Nabucodonosor pensaba que todo lo que tenía era por el poder de su ejército, por el poder de sus caballos, por sus jinetes, por su destreza militar. De forma tan sencilla ellos conquistaban, hermanos. La historia dice que simplemente hacían terraplenes. El texto también dice, ¿saben lo que es terraplén? Llevaban montículos de arena en la muralla y venían corriendo y saltaban y entraban. Todos entraban así de fácil. Armaban un montículo de arena y por ahí entraban todito en todas las ciudades. Bien sencillo, y ellos perfeccionaron esa técnica de conquistar las ciudades, aún aquellas que estaban fortificadas. Es por eso que su arrogancia era implacable. Ellos prácticamente se adjudicaban ser una deidad. El libro de Daniel habla que él hizo una estatua de oro, ¿recuerdan? Y obligó a todo el imperio que lo adorara. O sea, esa es la arrogancia que tenía Babilonia. Su Dios era su poder. Aunque tenía un Dios que se llamaba Marduk, en realidad el Dios de Babilonia era su poder, su fuerza, su capacidad, su destreza. Y eso también nos dice muchas cosas, hermanos. Dios aborrece eso. A veces Dios responde a nuestras oraciones de maneras inesperadas. Hay que decir, hermanos, ¿quién iba a pensar? O sea, evidentemente Habacuc, de todas las respuestas que esperaba, esta no estaba ni última. No, era una opción para él. Que Dios use a Babilonia como un instrumento de juicio para su pueblo. ¿Y cuántas veces, hermanos, Dios responde a nuestras oraciones con la última opción que nosotros esperábamos? O a lo mejor responde de una manera que nunca lo esperábamos, que ni se nos ocurrió a nosotros. Cuando Dios responde a nuestras oraciones entramos en shock, nos quedamos perplejos, entramos en pánico, no sabemos qué hacer. No lo creeráis, dice Dios, y no lo creemos. Y nos quedamos ahí petrificados. No podemos entender, no podemos tolerar esa realidad. Es inadmisible. Por largo tiempo parece que Dios no escucha, no responde, parece que las cosas continúan igual y van empeorando y de repente Dios responde y nos quedamos peor. Nos quedamos devastados. Hubiésemos preferido nomás que siga sin escucharnos. ¿Nunca tuvieron esa sensación, hermanos? ¿Nunca lucharon de esa manera con las circunstancias que están atravesando delante del Señor? Habacuc lo hacía, los salmistas lo hacían. Casi un tercio de los salmos son salmos de lamentación. Tienen el mismo espíritu que este salmo. Habacuc es un salmo. Muestra las luchas reales que tenemos como personas delante de Dios a lidiar con las diferentes circunstancias que atravesamos. Nos rebelamos ante Dios cuando ocurre esto. ¿Verdad que nos rebelamos, hermanos? En el fondo de nuestro corazón brota la misma arrogancia de los babilonios. Porque en realidad cuando nos rebelamos y no aceptamos, decimos, si yo hubiese hecho esto, Señor. El famoso suplente en el equipo de fútbol. Si yo era GI suplente. No está jugando él. Es fácil cuando vos no tenés el control. Es fácil cuando no depende de vos. Es fácil opinar de lo que hacen los otros. Y eso hacemos también muchas veces de Dios.
En el fondo de nuestro corazón, pero ¿por qué no hiciste eso, Señor? Era tan fácil. Esto nomás yo quería que hagas y todo se solucionaba. Todo de nuevo felices y contentos. En el fondo hay una soberbia en nuestros corazones. En el fondo, cuando nos quejamos de lo que Dios hace o de la manera en como Dios responde, estamos diciendo que nosotros somos más sabios e inteligentes que Él. Eso es lo que estamos diciendo. Que nosotros tenemos un mejor plan para cumplir. Cuánta insolencia, cuánta necedad puede haber en nuestros corazones. Y muchas veces ni siquiera lidiamos con esa necedad. Esa necedad se levanta en nuestro corazón y no nos arrepentimos de ella, sino que dejamos que permanezca ahí, la alimentamos y nos enojamos cada día más por lo que estamos atravesando, nos quejamos. Ahora, no digo, hermanos, que nunca vamos a quejarnos, porque vamos a quejarnos. El tema es que aprendamos a direccionar nuestra queja. Siempre, cuando la Biblia nos enseña a tratar con las emociones en los salmos, vemos un movimiento del salmista, y en este caso del profeta. Hay un movimiento que termina en el capítulo 3. Dios en su misericordia nos enseña a lidiar con todas las emociones humanas en su palabra. ¿De qué manera tenemos que lidiar con las injusticias, con la maldad, con el enojo, con la queja, con la rebelión, con la soberbia, con el orgullo? Dios nos enseña a lidiar con todas esas cosas en sus palabras. Y eso es lo que hace a través de Habacuc. Hay muchas veces que deseamos cosas buenas en sí mismas. Habacuc deseaba algo bueno en sí mismo. No era algo malo, él deseaba que se haga justicia. Que los más necesitados, que los más pobres, no sean abusados por los demás. Que haya justicia en Jerusalén, que la gente guarde la ley, que la gente ame a Dios y ame a su prójimo. Eso era lo que él quería. Que Dios intervenga, castigándole a los malos y vindicándole a los buenos. Y era bueno en sí misma. Y muchas veces nosotros también deseamos muchas cosas buenas. Queremos una vida espiritual plena, queremos experimentar las bondades y las bendiciones de Dios. Y sin embargo nos vemos atrapados en un pozo cenagoso del cual no podemos salir. ¿Cuántas veces te pasó eso? Querés obedecer a Dios, querés vivir en su presencia, querés vivir en santidad, querés experimentar gozo, seguridad, y sin embargo estás en un pozo terrible de depresión espiritual. No salís de una. Los pecados como lobos nocturnos y como leopardos te asedian. Tu propia maldad te oprime. ¿Cuántas veces, hermanos, luchamos con esos sentimientos? ¿Cuántas veces deseamos vivir de una manera que le agrade a Dios? Y nos sentimos abandonados por Él. Nos sentimos entregados a Satanás, cual Job en el siglo XXI. ¿Cuántas veces te has sentido así? No existe siervo sufriente peor que nosotros, ¿verdad, hermano? Muchas veces entramos en esas crisis existenciales en donde nos lleva mirando solamente a nosotros y ya no vemos más nada. Todo ya está nublado. Solamente nosotros existimos en el universo. Nosotros y nuestro sufrimiento. Ahora, no es que estoy negando esa realidad. Es real, hermanos. Es real, el sufrimiento es real. Pasamos por esos momentos queriendo vivir de otra manera, queriendo vivir de una manera que agrada a Dios. El punto es que tenemos que aprender a lidiar bíblicamente con esas emociones. Eso es lo que tenemos que aprender, no negar nuestras emociones, porque eso te va a llevar a un error práctico al final, porque las emociones van a estar ahí. No vas a poder evitar que la queja brote en tu corazón cuando pasas por esa situación. Lo que tienes que hacer es lidiar con ella bíblicamente, no negarla. Ese es el punto.
¿Saben por qué Dios permite muchas veces, hermanos, que pasemos por esas situaciones? ¿Saben por qué? Porque Él quiere eliminar toda soberbia en nuestro corazón. Él quiere eliminar el orgullo de nuestro corazón. Él quiere eliminar la arrogancia. Él quiere eliminar la autosuficiencia. Él quiere que aprendas a depender de Él en humildad, a que confíes en Él a pesar de todo. Él sabe que si te va todo bien, vas a terminar perdiéndote al final. Porque vas a pensar, así como Nabucodonosor, que la gloria del imperio es por la fuerza de tu poder. Que la gloria de tu vida es por la fuerza de tu brazo derecho y del izquierdo. Muchas veces Dios permite por eso el sufrimiento. El sufrimiento, creamos o no, querramos o no, muchas veces es un bálsamo espiritual, hermanos. Porque nos limpia de toda soberbia y arrogancia. El salmista dice, cuán bien me ha sido sufrir. Hermanos, cuando nosotros sufrimos, aprendemos a tener empatía. Aprendemos más a pensar en los demás cuando pasamos el valle de oscuridad. Dios obra en nuestros corazones de manera impresionante cuando atravesamos el valle del sufrimiento. Y muchas veces el sufrimiento en nuestra vida tiene ese propósito. La Biblia dice, todas las cosas ayudan para bien los que a Dios aman, los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28, 29. Tenemos que aprender a pensar bíblicamente y a lidiar bíblicamente con nuestras emociones. En el mundo vamos a encontrar aflicción. No podemos negar ni la realidad del sufrimiento y no podemos negar ni la realidad de nuestras emociones. No podemos negar esas cosas, hermanos. Debemos de prepararnos antes del sufrimiento. Ese es el punto y ese es el propósito también de predicar este libro. El cristiano debe de estar preparado para sufrir, porque él sabe que en el mundo va a encontrar el sufrimiento. Debemos de quitar esa perspectiva errónea de creer de que el mundo funciona como fue creado. No, porque el mundo fue maldito por Dios en la caída y ya no funciona como debería de funcionar. Proverbios son simplemente principios, no son mandamientos. No es que al justo siempre le va a ir bien y que el justo siempre prosperará y el malo siempre le va a ir mal. Y nuestra experiencia nos dice eso. De que las cosas en este mundo no funcionan de esa manera. De que muchas veces al malo le va bien y al bueno le va mal. Esa es una realidad innegable. Entonces, debemos de tener esa perspectiva bíblica con los ojos de la caída. Y prepararnos de antemano para el sufrimiento, porque va a venir, hermanos. Es más, ya habrá pasado. Quizá por más de uno, o quizá más de uno esté pasando por el sufrimiento. Y no va a ser el único tampoco en tu vida. Hasta el día que partas en esta tierra, vas a encontrar aflicción de una u otra manera. Ahora, cuando Dios trae el juicio, a su pueblo, a su iglesia, muchas veces puede utilizar instrumentos que nos parezcan extraños, misteriosos, intolerables, quizás. Pero, ¿por qué Dios le utilizó a esa persona? Para decirme tal o tal cosa, o para hacerme tal y tal cosa. ¿O por qué esa persona me está haciendo tanto mal? Quizá puede ser que Dios te está juzgando. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Pusiste eso como tela de juicio? ¿O pusiste en tu panorama?
¿Por qué si Dios usó a Nabucodonosor para juzgar a su pueblo de Israel, no le puede utilizar a Pepito para juzgarte a vos? Por un pecado, para corregirte, para enseñarte justicia y piedad, para quitar arrogancia de tu corazón. Sí, ese que te atendió en atención al cliente, ese Dios le puede usar para humillarte o para mostrarte lo que hay en tu corazón. Toda la tierra y su plenitud le pertenece. Levanta tu mirada. No, la iglesia, no es que la iglesia nomás es de Dios. Toda la tierra y su plenitud le pertenece. Y Él hace lo que quiere en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Eso salió de la boca de Nabucodonosor, hermanos, cuando él volvió a la cordura. Dios utilizó a Faraón. ¿Recuerdan? En Romanos 9:7 nos dice: para esto te levanté a vos. Yo te levanté a vos para mostrar mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Fuiste un instrumento mío para mis propósitos eternos. A Nabucodonosor también. Dice en Jeremías 27:6: yo he puesto todas las tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Mirad y ved la obra que yo hago en estos días, le dijo a Habacuc. Dios era el que estaba levantando a Nabucodonosor. Y lo estaba haciendo no solamente para juzgar la maldad de Judá, sino para juzgar la maldad de los asirios también. Porque a través del profeta Isaías había dicho que él también iba a juzgar a los asirios. ¿Recuerdan Isaías 10? Él dice: Asiria, vara y báculo de mi furor, por él voy a traer también juicio a vuestra tierra, pero después yo voy a juzgar también a Asiria. Bueno, ahora Dios lo estaba haciendo a través de Nabucodonosor. Estaba juzgando a Asiria por su crueldad y por su maldad. De Ciro también habla lo mismo, ¿recuerdan? El emperador Ciro, Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Qué increíble, mi hermano. Muchas veces tenemos una visión tan corta de Dios. A lo mejor no teológicamente, pero en la práctica sí. Porque nuestras acciones demuestran. Dios tiene toda su creación bajo su dominio. Y todo lo que ocurre, hasta el más mínimo detalle, está orquestado, ordenado y dirigido por Él para que cumpla sus propósitos eternos. Aunque las personas piensen que por el poder de sus brazos consiguen las cosas, en realidad están cumpliendo el propósito divino. Porque ni Ciro, ni Nabucodonosor, ni Asiria pensaban que estaban sirviendo a Jehová de los ejércitos. Ellos atribuían a ellos su propia gloria. Pero Dios estaba llevando a cabo sus propósitos. Aún el mismo Satanás, hermanos. ¿Recuerdan el libro de Job? Ni siquiera él obra libre del orden divino. Aún él cumple los propósitos de Dios. Aún él. Así que Dios puede usar instrumentos insólitos para traer juicio a tu vida. Dios puede hacerlo. Dios puede utilizar instrumentos insólitos para juzgar a su iglesia. ¿Cierto? Esa es una aplicación más directa todavía, porque estaba juzgando a su pueblo Israel. Dios puede levantar herejías. Dios puede levantar divisiones. Dios puede levantar una persecución. Dios puede levantar al marxismo cultural. Dios puede levantar la ideología de género. Y puede utilizar todo eso para juzgar a su iglesia. Porque todos esos son enemigos de la iglesia. Babilonia era enemigo del pueblo de Dios. Y Dios puede usar todo eso, hermanos. Todo eso puede usar para juzgar a su pueblo. ¿Cuál es la realidad de la iglesia de hoy? ¿Cuál es la realidad? Si somos objetivos. ¿Será que la iglesia está cumpliendo su propósito? ¿Será que la iglesia de hoy representa fielmente al único Dios vivo y verdadero?
¿Será que la iglesia de hoy da gloria al Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios entonces no puede juzgar a su iglesia? Como lo hizo con Israel. Hermano, ¿ustedes creen que esto de la ideología de género, el marxismo cultural, o las divisiones, o la herejía escapan del gobierno divino? ¿Ustedes creen que eso es una sorpresa para Dios? Y que Dios ahora tiene que rápidamente graficar ahí un plan B para poder ejecutar y contrarrestar todas estas cosas. No, mi hermano, mi hermana. Todo esto está bajo el orden divino y al final de cuentas tiene un propósito. Un propósito que Él lo ha diseñado. Tanto en la iglesia como en nuestras vidas. Debemos de entender lo que Dios está haciendo. No debemos de ser negligentes. Cuando Dios utiliza un instrumento que no esperábamos, que era inesperado, debemos de inmediatamente corregirnos y entender de que Él controla absolutamente todas las cosas. Que al final de cuentas, puede ser que nosotros no lo hayamos esperado, pero Él ya lo tenía todo planeado. Y de esa manera corregir nuestro pensamiento. De esa manera alinear nuestro corazón hacia Él. Hoy está prohibido pensar cosas negativas en la iglesia cristiana, ¿verdad? No, vos no puedes decir porque el poder de la boca se cumple lo que decís y no tenés que ni decirlo cosas malas. No tenés que declarar todo positivo. No te salió un cáncer ahí, el médico te dijo, no, yo cancelo todo, decreto los cielos abiertos, lluvia de bendiciones sobre mi vida y la sanidad total. No, Dios está trayendo a Nabucodonosor a tu vida. No hay cielos abiertos, hay jinetes veloces y voraces que van a juzgar tu pecado. Eso es lo que está pasando. Y pongo un ejemplo claro, pero podemos aplicar a muchísimas circunstancias y que el Espíritu Santo le lleve, hermanos, a circunstancias personales, para que puedan aplicar esta verdad y no ser negligentes en cuanto a entender lo que Dios está haciendo. No ser negligentes en cuanto a escuchar la palabra de Dios y prestar atención a sus advertencias. Dios enviaba una y otra vez a sus profetas para advertir a su pueblo y su pueblo no escuchaba. Siglos envió profetas para advertir aquello que Él le había dicho en la ley por medio de Moisés, que iba a enviar una nación de lejos, que iban a venir a traer el juicio y al exilio por haber quebrantado el pacto. ¿Y cuántas veces nosotros leemos advertencias de Dios? Dios nos habla, nos advierte y las ignoramos totalmente. Y después viene Nabucodonosor y, ay Señor, ¿por qué a mí no puedo creer lo que está pasando? No, mi hermano, Dios lo está haciendo al final por tu bien. Duele, sí, duele, pero Dios va a purificarte en la aflicción. Va a ser un bálsamo espiritual para tu corazón, para tu mente. Debemos de prestar atención cuando Dios nos habla. Dios es un Dios tardo para la ira, hermanos. Dios no trae juicio al 2 por 3 en nuestras vidas. Tardó más de 400 años para traer el juicio a Judá. Siempre ha advertido. Lo hizo en tiempos de Noé. Lo hizo a Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra. Su esposa no escuchó y ya vieron lo que pasó. Debemos de creer a la palabra de Dios, tanto sus promesas como sus advertencias, porque ambas cosas son verdaderas. Ese es el punto. Pablo cita, o más bien Lucas, cita un discurso de Pablo utilizando esta misma advertencia de Habacuc 1:5, Hechos 13:41. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Pero Pablo le dice al pueblo judío que no rechacen al Mesías,
que no rechacen al Jesucristo, porque si lo hacen va a venir el juicio, aquel mismo juicio que vino a Jerusalén en tiempos de Habacuc. Mirad lo que yo estoy haciendo, le dijo también a los judíos. Yo estoy levantando al imperio romano. Y ellos van a venir y van a destruir a Jerusalén y al templo si ustedes rechazan a su Mesías. Y eso fue lo que pasó. En el 70, el general Tito devastó Jerusalén, mató a todos los judíos, destruyó el templo y hasta hoy no hay templo. Porque rechazaron a su Mesías y Dios volvió a hablar a su pueblo a través del apóstol Pablo, con las mismas palabras del profeta Habacuc. Eso está en Hechos 3, hermanos 41, pueden anotar para leerlo después. Ahora, no solamente nosotros no entendemos cómo Dios obra, sino también el mundo no entiende cómo actúa Dios. ¿Verdad? Nabucodonosor no entendía, él pensaba que era por su fuerza que estaba conquistando las naciones. Sin embargo, él era simplemente un instrumento divino para el cumplimiento de sus propósitos, que en este caso era traer juicio a su pueblo para purificarlos de sus pecados, para llevarlos al arrepentimiento, para que un remanente se vuelva otra vez a Dios y sea salvo. Debemos de, como cristianos, poder entender cómo Dios obra y poder lidiar con esas emociones que nos llevan a dudar del carácter de Dios y de las enseñanzas bíblicas cuando somos expuestos al sufrimiento y a la maldad en este mundo. Y también cómo Dios puede usar a quien le place para corregirnos. ¿A quién le place? Puede ser la burra Balaam. Dios les puede usar a cualquiera. A cualquiera, hermano. A cualquiera. Para disciplinarnos. Ahora, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso y es tardo para la ira. Él no se place también en traer juicio. Él nos advierte una y otra vez, nos habla una y otra vez. Muchas veces utiliza instrumentos extraños también para hablarnos. Muchas veces puede hablarte a través de un incrédulo, puede hablarte a través de una situación, en un sentido que te revela que estás pecando. A eso me refiero con hablar, no que vas a escuchar una voz audible en tu interior. No, simplemente que el Espíritu Santo te va a llevar a interpretar determinada situación o determinada relación para hacerte entender de que estás en pecado y que no estás apartándote de ese pecado. Me refiero a eso, hermano. Dios puede usar cualquier circunstancia, cualquier persona, no necesariamente un creyente. Dios tiene el control divino de toda la historia. Todo está bajo sus manos. Proverbio 21:1 dice: como repartimiento de las aguas, así el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. La traducción en la Biblia de las Américas es más precisa. Dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Fíjense, hermano. Hitler estuvo un tiempo. Stalin estuvo un tiempo. Todos ellos estaban bajo el orden divino de una u otra manera, aunque no podamos entender. A lo mejor Templeton no podía entender el holocausto, pero todo estaba bajo un propósito divino y bajo un orden divino. Dios estaba en control de esa situación. No era una sorpresa para él, no era algo inesperado. Ahora, Hitler y Stalin van a ser juzgados por Dios. Dios va a juzgarlo conforme a sus obras, así como hizo con Asiria. Y así como hizo con Babilonia. Tenemos que levantar la mirada y entender que no se trata de nosotros la historia, sino de Dios y de su reino. Dios tiene el control absolutamente de todo. La historia está bajo un plan divino, responde a un plan divino y a un cronograma divino. Dios no está para satisfacer nuestros deseos personales o nuestros caprichos personales. No, Dios está para llevar a cabo sus propósitos.
Y aunque exista la maldad y el sufrimiento de la cual Dios no es responsable, Dios hace responsable a las personas, por eso las va a juzgar a cada una según sus obras. Él controla todas esas situaciones para que todo al final, sea malo o bueno, se cumpla para dirigir, para llevar al cumplimiento de un propósito mayor y eterno. Esa es la manera, hermanos, que debemos de contemplar el sufrimiento y la maldad, tanto en nuestras vidas como a nivel de nación, como a nivel de iglesia, como a nivel mundial. Debemos mirar el actuar de Dios con estos lentes. Y ahí vamos a poder transformar nuestro entendimiento y vamos a poder lidiar con nuestras emociones, con las experiencias espirituales que pasamos al experimentar muchas veces su silencio, a experimentar muchas veces su inactividad o su aparente inactividad ante la maldad y el sufrimiento, y también cuando Él trae juicio a nuestras vidas. Juicios de manera que nunca lo hubiésemos imaginado. Si tenemos esta perspectiva, vamos a poder lidiar con todas estas cosas. Recuerden, hermanos, que esta disciplina que Dios puede traer a nuestra vida, este juicio, no es para destrucción. ¿Por qué? Porque hubo alguien que fue castigado en nuestro lugar. Hubo alguien que recibió la ira de Dios en nuestro lugar y que pagó todas nuestras deudas. Y ese alguien es Jesucristo. Él sí cumplió el estándar de justicia obedeciéndola perfectamente. Y Él cargó la culpa de nuestros pecados en la cruz, para que nosotros no tengamos que pasar por la ira de Dios. Él es el único que puede librarte de aquel día en el cual todos vamos a tener que comparecer de una u otra manera. Estaremos aquellos que tendremos abogados en aquel día, aquellos que pusimos nuestra confianza en Jesús y que vamos a ser declarados justos e inocentes a los ojos de Dios por la obra y mérito de Jesucristo. Así que en este día te invito a que deposites toda tu confianza en Jesucristo y solamente en Él para poder escapar de la ira venidera, del juicio que Dios va a traer a todas las naciones. Ni uno solo va a escapar. Todos aquellos que traen aflicción al pueblo de Dios, todos aquellos que se aprovechan de los más débiles, todos aquellos que hacen injusticia, maldad y destrucción van a ser juzgados por Dios. Él va a traer la justicia y va a juzgar a todas las naciones. Y solamente aquel que está en Cristo va a ser exonerado. Va a poder pasar de ese juicio siendo inocente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, debemos de entender cómo Dios obra. Debemos de dejar la locura de Nabucodonosor. Debemos de dejar, en un sentido, de ser como las bestias del campo y pensar que todo lo que pasa está en nuestras manos, o es debido a nuestras capacidades, o es debido a nuestro poder, que aquello bueno o malo nosotros tenemos la fuerza para conseguir. Debemos entender de que Dios es el que gobierna y no nosotros, de que Él es el que está sentado en el trono. Y debemos de alinearnos con su causa que es el reino de los cielos. Para terminar, vamos a leer Daniel 4, versos 34 y 37, y con esto cerramos. Este es mi deseo de cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros el día de hoy. Dice la palabra de Dios: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo,
y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a levantar nuestra mirada y poder entender de que hay un propósito mayor, Señor, a nuestros deseos, a nuestras experiencias de vida. Que tú estás obrando y dirigiendo toda la historia de la humanidad y de la creación a un fin glorioso, del cual en tu misericordia tú nos haces partícipes a ser miembros de la iglesia. Oh Señor, alinea nuestro corazón y nuestra mente a la causa del reino de los cielos. Que podamos vivir, pensar y sentir conforme a esta causa, Señor, entendiendo que nuestro propósito es traer gloria a tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús te pido que obres de esta manera en cada uno de nosotros.